Hora 25, con Marina Fernández. Hoy es muy difícil encontrar un rincón de España donde no se esté viviendo con más o menos intensidad la Semana Santa. Va muchos católicos practicantes, pero también quienes apenas pisan la iglesia. En cualquier caso, se vuelve a manifestar un apego público hacia la fe católica, pero es puntual. Los datos oficiales que recopila el Observatorio del Pluralismo Religioso, que depende del Ministerio de Justicia, apuntan a que un 64% de la población es católica. Otra cosa es que sean practicantes o incluso indiferentes. Hay a quien esa indiferencia o ese desapego se les queda corto y necesitan, para entendernos, darse de baja de la Iglesia Católica, que conste negro sobre blanco que no quiere tener ninguna relación con la Iglesia Católica en la que entró cuando recibió el bautismo. A eso se le llama apostatar. Pachi Calvo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Pachi, usted lo intentó, pero no le dejaron apostatar, rechazaron su petición. Yo intenté apostatar en los años 90, a finales de los 90, creo que estaba aquí de obispo Pontal Blázquez en Bilbao. Yo no pasé de la oficina en la que había que presentar el papel. O sea, yo fui con mi certificado de bautismo y me hicieron pasar a un despacho y no pasé de ese despacho. Me dijeron a todo que no, en los 90. A finales de los 90. Entonces ya, a partir de ahí, como que ya no me importaba mucho lo que me decía la religión y pasaba ampliamente del tema. Porque claro, luego apostatar, lo que es para mí apostatar a nivel religioso, como me daba igual. O sea, que me daba lo mismo que fuese ateo, apostatador o indiferente, como habéis dicho. Pero ¿qué es lo que le llevó a usted a intentar apostatar, a darse de baja, como decíamos, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, de la Iglesia? Bueno, a mí la Iglesia, yo he estudiado en colegios religiosos, he estudiado en los maristas y he estudiado en los salesianos. Y ya en los salesianos ya terminé un poquito, mucho cansado de la religión, de las cosas que nos enseñaban, del adoctrinamiento, digan lo que digan, que nos hacían allí. Y cuando salí de los salesianos, de la escuela, del colegio, simplemente me daba igual y lo dejé. Pero cuando empezó el movimiento de apostatadores, de apostasías, pues quise apostatar porque no me interesaba la Iglesia, pero pusieron tantas dificultades que ya a mí pensé, bueno, me da igual apostatar que no apostatar, paso de la Iglesia y ya está. Dice que le pusieron muchas dificultades. ¿Qué explicación le dieron para no dejarle seguir con el proceso? Me dijeron, primero, ¿usted es católico? Y dije, sí, a mí me bautizaron, mis padres me llevaron a la altar y me bautizaron. Bueno, pues si usted está bautizado, no se puede desbautizar. No, o sea, yo lo que no quiero es saber nada con la Iglesia Católica, en este caso. Y me dicen, no, usted no puede empezar a darme explicaciones. A eso sí, le dan al piquillo de maravilla, no sabe lo bien que explican todo. Y total, que salí del despacho muy cabreado y dije, yo no vuelvo aquí, vamos, en la vida. ¿No? Así que no lo ha vuelto a intentar. No lo he vuelto a intentar, pero he estado hablando con algunos compañeros y algunos me han dicho que a partir del año 14, año 15, así que como queda más sencillo apostatar. Ahora vamos a entrar en eso. Vamos a marcharnos de Bilbao a Barcelona. Javier Roma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Usted sí que ha conseguido apostatar. Lo he conseguido, sí. En Barcelona es donde vives, pero la gestión la hiciste en Huelva. Sí, en la diócesis de Huelva. ¿Cómo ha sido? Bueno, yo inicié los trámites en 2017 y en 2018 conseguí sin mucho más inconveniente el certificado de apostasía. Esta duración dependió de que precisamente como no vivo en Huelva, pues quise hacerlo presencialmente y desde que inicié los papeles, que me llevaron pues unas horas de una mañana suelta de un día, hasta que luego pude ir a la diócesis de Huelva, en la ciudad de Huelva, pues pasaron unos meses, pero realmente fue un trámite sencillo, vamos. Disculpa que me he pasado al tuteo al percibir que eres joven. ¿Alguien de la Iglesia intentó convencerte para que te plantearas quedarte? Bueno, cuando presenté la documentación, sí que el notario de Curia, que fue la persona que me recibió, me dio una charla un poco, ya me habían prevenido, compañeros que lo habían hecho. Ibas preparado, ¿no?, para sí, la charla. ¿Qué te dijeron? Pues me dijeron que
que en el caso de esta persona, ¿no?, que me recibía, para él la iglesia lo era todo, que no entendía cómo alguien quería salirse de la iglesia y demás. Y bueno, yo pues, la verdad es que lo tenía bastante claro cuando llegué allí. Lo tenía bastante claro mucho antes de presentar los documentos, de hecho. Y sin más, pues firmé los papeles y luego, unos meses después, me remitieron también la documentación por correo postal. Está con nosotros esta noche Adela Molina, que es la periodista de la cadena SER, especializada en todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. ¿Qué tal? Buenas noches, Adela. Hola, Marina, ¿qué tal? Acabamos de escuchar dos casos con desenlace muy distinto. No sé si la Conferencia Episcopal ofrece datos de cuántas personas han intentado apostatar o cuántas han apostatado, de hecho. Pues la verdad es que no existe un registro de bajas del catolicismo, como tú decías antes, por decirlo así, al menos no oficialmente. La Conferencia Episcopal dice que no tiene datos y tampoco hay nada por parte de las administraciones. Por no hay ni siquiera un censo oficial de católicos, aunque según el CIS el 56% de la población se declara católica. De eso, sin embargo, un 37% dice también que no es practicante. Lo que reflejan los datos oficiales y distintos estudios, tú citabas al principio el Observatorio de Pluralismo Religioso, es la secularización, es decir, la pérdida de religiosidad de la sociedad. En el propio CIS, por ejemplo, en el año 2003, hace 20 años, un 80% de los españoles se declaraba católico. Ahora son 24 puntos menos, ese 56%. Javier Roma, ¿en qué ha cambiado tu vida haber conseguido apostatar? Ha cambiado en tanto que, bueno, hay una cierta coherencia con respecto a mi relación con la institución eclesiástica, con la que no he tenido nunca en mi vida ningún tipo de apego. Uh-huh. Pero bueno, pues por razones como las de muchísimas otras personas, pues estaba bautizado y bueno, decidí simplemente mantener una cierta coherencia entre mis principios religiosos, bueno, de fe, y bueno, y el lugar en el que estoy inscrito, ¿no? Desde luego no quería estar inscrito en una institución como la Iglesia, que no me representa en absoluto. Pues Javier, muchísimas gracias por contarnos tu caso. A ti, muchas gracias. Pachi Calvo, ya sabe que si ahora se anima, parece que es más fácil. Gracias por atendernos. Yo estaba pensando en ir la semana que viene ya a iniciar los trámites de nuevo. Pues ya sabe cuál es la experiencia de Javier Roma. Gracias, Pachi, un saludo. De nada, gracias, Agur. Nos contaba Javier que se encontró con un discurso al intentar apostatar que ya le habían advertido que le iban a dar de alguna manera para que no siguiera con el trámite. ¿Es realmente sencillo o hay que ir preparado? Bueno, las claves para saber cómo apostatar se pueden encontrar en páginas como apostatar.org que ha impulsado Juan Vera. Buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué le llevó a abrir apostatar.org? Pues mi propia experiencia de apostasía y el hecho de que no encontraba información prácticamente en Internet y, por supuesto, en las diócesis. Entonces, como mi propia experiencia fue bastante horripilante, o sea, la charla con el vicario de la diócesis de Cartagena fue tremenda. Salí de allí con más cabreo del que entré. Entonces, decidí crear un blog. Lo que pasa es que ese blog al final pues estalló, ¿no? Y como no había prácticamente información, pues se ha convertido un poco en el punto de referencia. Leyendo las experiencias que se pueden encontrar en apostatar.org, hay personas que dicen fácil, rápido, me sorprendió que me contestaran. Ahora que parece que es más fácil, ¿nota que haya más gente que quiera apostatar? Bueno, yo creo que el interés ha estado desde el principio. Desde luego, como ahora es más fácil y más accesible, hay más gente que lo intenta y hay más gente que lo hace. Yo creo que hace unos años mucha gente ni sabía lo que era y ahora por lo menos se habla del tema, ¿no? O sea que ahora diría usted que la gente es consciente de que tiene esta posibilidad y antes no era así. Exacto. Es que es algo que además desde la propia Iglesia Católica no se promueve, no se comenta, porque no les interesa, obviamente, pero bueno, porque también es una institución que es bastante
opaca, ¿no? En este sentido. Pues ahora mismo vamos a entrar en eso porque en los estudios de la SER en Córdoba está Amelia Sanchís. Buenas noches. Hola, buenas noches. Amelia Sanchís es profesora de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Córdoba. La Iglesia Católica tiene más de 2000 años. ¿Desde cuándo se puede apostatar? Apostatar voluntariamente desde hace poco. Aquí tenemos el Código Canónico de 1983, que es el que plantea esta regulación. Se regula el Código Canónico y el Canon 751 engloba la posibilidad de la apostasía. Había anteriormente otro código, pero como han dicho antes, tanto Pachi, Javier como Juan, que efectivamente se planteaban muchas trabas. En el año 2006 aparece una carta que es el acto formal de defección, es decir, cómo apostatar, y eso empieza a simplificar mucho las cosas. Es el Papa Benedicto XVI el que plantea esa posibilidad y ahí marca unas pautas. ¿Y cómo son esas pautas? ¿Cómo es el procedimiento? La primera plantea un acto dice que es un acto voluntario y ya no es un acto como cualquiera. No es como había personas que decían, bueno, yo ya no me siento apegado a la Iglesia Católica y hago cosas que en sí mismas ya serían una forma de plantear una excomunión implícita que daría la Iglesia Católica a aquellas personas que no siguen con una serie de dogmas de la Iglesia. Pero esto la Iglesia decía que no daba nada por hecho. Pero aquí sí hay un acto formal de apartarse de la Iglesia Católica. Primero que hay una decisión interna, que es lo que seguro que a todos ellos le planteó la propia Iglesia Católica, diciendo si se habían pensado bien esa decisión dentro de lo que era la protección de su propia alma con respecto a la fe católica. La segunda, que lo manifestaran externamente y que dijeran que querían apartarse de la Iglesia Católica. Y la tercera ya era que esa voluntad manifestada externamente después de haberla pensado, la presentaran ante la Iglesia Católica. Esos eran los 3 pasos que tenían que dar. Así que a partir de 2006 existe esta carta que sí que marca un punto de inflexión, digamos. Un antes y un después. Correcto. Juan Vera, ¿en qué se traduce esto? O sea, en la práctica, ¿qué pasos tiene que dar una persona para efectivamente apostatar? Bueno, más o menos es el mismo proceso en todas las diócesis. Lo primero es conseguir una copia de la partida de bautismo en la parroquia donde bautizarán a uno, y con esa partida y una fotocopia compulsada del DNI se pide cita en la diócesis. Y que además antes solía ser la diócesis de nacimiento. Desde hace unos años recomiendan que sea la diócesis de residencia. O sea, aunque a uno lo hayan bautizado en Huelva como a Javi, pues se puede hacer en Barcelona. Y entonces, nada, se tiene una entrevista personal en la diócesis que corresponda y en principio ese es el proceso. Luego hay particularidades, como por ejemplo en Madrid. En Madrid te dicen que te envían una carta adicional a tu domicilio con un formulario propio de apostasía y que ese formulario se tiene que firmar delante de un notario eclesiástico. Una forma de dilatar el proceso y de aburrir a la gente, ¿no? Y de poner problemas, ¿no? Sí, exacto. Porque en su web se recogen las experiencias de personas que han apostatado, pero que se han encontrado con diferencias o problemas dependiendo de las diócesis. ¿Cuál diría que ha sido la más problemática? Pues más o menos desde hace bastantes años, en prácticamente todas las diócesis se puede apostatar sin mayor problema. La única que yo, por las experiencias que recibo en la web, he visto que ponen más problemas, o que, bueno, no es que pongan problemas, es que directamente rechazan la apostasía, es Castellón. Pero, por ejemplo, en Valencia, que también rechazaban las apostasías de plano, todas, hace unos años, hubo un cambio, no te sé decir debido a qué, y ahora las aceptan sin problema ninguno.
Sigue aquí Adela Molina. Estas dificultades llevaron incluso a Adela que hubiera personas que se tomaran tan en serio esto que llegaron a los tribunales para que les dieran la razón y pincharon hueso. Sí, ocurrió en el año 2008, cuando apostatar era una odisea. El Supremo dio entonces la razón al Arzobispado de Valencia, que era uno de los que ponía más pegas, frente a la Agencia de Protección de Datos, que amparaba a las personas que querían que se borraran sus datos de los libros bautismales. La agencia consideraba esos libros un fichero y emitió entonces una orden para que se respetara el deseo de quienes quisieran cancelar sus datos, lo que en la práctica pues suponía dejar de aparecer como católico en esos libros. Como digo, al final el Supremo dio la razón a la Iglesia y dictaminó que los libros bautismales no son un registro de datos ordenados y que lo que recogen es un dato histórico. La sentencia también decía que la protección de datos se estableció frente a intromisiones de la informática y no para dejar constancia de creencias o convicciones de los ciudadanos. Por cierto, que la magistrada que redactó esa sentencia fue la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. Señora Sanchis, ¿comparte la idea del Supremo? No. No, miren, bastante tenemos con que sagradas son nuestras creencias o convicciones para hacer sagrada ahora la jurisprudencia. Vamos a marcharnos a Roma, precisamente. Joan Soles, buenas noches. Buenas noches, Marina. Cuéntanos, Joan, ¿en Italia es complicado apostatar? Bueno, al final, después de escuchar a Juan, a Pachi, lo que estáis comentando, pues parece que en Italia es más fácil que en España, aunque sigue siendo difícil. Pero en los últimos años no resulta imposible. No es imposible porque hubo un choque entre el Estado del Vaticano y el Estado italiano. La Iglesia considera pecado la apostasía, prácticamente un delito, en el artículo 1041 del Código Canónico y en el artículo 751 sobre la enseñanza del catecismo. Sin embargo, el Constitucional italiano dictó en 1999 que la pertenencia a cualquier religión era un acto voluntario y se debía garantizar el derecho a la privacidad. Pero la autoridad garante de la privacidad dictó en el 2003 que no podía aceptarse la apostasía de los bautizados, de quienes hicieron la comunión, la confirmación o que se casaron por la Iglesia, porque eran hechos consumados que no podían cancelarse. Finalmente, quienes querían la cancelación de los registros de la Iglesia ganaron la batalla y consiguieron esta solución. No la cancelación, sino una anotación de apostasía. En tal caso, ahora las parroquias están obligadas a emitir el correspondiente certificado en 15 días. Ello conlleva la exclusión de los sacramentos, de exequias, del impedimento de ser padrino o madrina en los bautizos o de testigos en bodas religiosas. Actualmente son 1 millar cada año los italianos que consiguen esta certificación, con muchas dificultades porque en general las parroquias y los obispados se niegan a recibir las peticiones de apostasía, por ejemplo, rechazando las que les llegan por correo certificado. Pero de recibirlo por correo o en mano, la Iglesia está obligada por ley a emitir el certificado de la nueva inscripción en el plazo de 2 semanas. De todas formas, lo que preocupa realmente al Vaticano y a la Iglesia no es la apostasía, sino que cada década registran un 10% menos de bautizados. Esto sí les causa indignación, hasta tal punto que el arzobispo de Viena, el cardenal Schworn, ha advertido, alarmado, que en un siglo no habrá bautizos o bautizados. En definitiva, que la Iglesia no podría llegar como alardea de contar con el 95% de los habitantes en los países católicos, ¿no? Joan, cuando te sugerimos abordar este asunto nos dijiste, ojo, que desde el Vaticano se recuerda que sin el nexo con Dios la vida no tendría sentido e incluso no habría ética. Sí, los últimos pontífices han extendido esta idea ecuménica, muy polémica, a todas las religiones monoteístas, de que sin Dios la vida no tiene sentido, sin Dios no habría ética y que la maldad dominaría el mundo. Es decir, que el ser humano puede ser católico, protestante, ortodoxo, musulmán, hebreo, porque a fin de cuentas Dios sería el mismo para todos y todos los caminos llevarían a Dios. Y de hecho es algo común en todas estas religiones monoteístas. Aceptan que el ser humano puede ser de otra religión, pero no admiten que no tenga un Dios. Y en muchos países, especialmente algunos islámicos, esta apostasía es delito penal, como lo era para la Iglesia en tiempos medievales cuando condenó a Galilei o condenó a la hoguera al filósofo Giordano Bruno, ¿no? Periódicamente los papas recuerdan esta idea: no se puede vivir sin un Dios. Sì al Dio vivente, cioè a un Dio creatore
che dà senso al cosmo e alla nostra vita. Sí a un Dios viviente promovió en muchas ocasiones Benedicto XVI, un Dios creador que da sentido al cosmos y a nuestras vidas. Senza di lui, più che vivere, vivaciamo. Nosotros sin Dios no vivimos, estamos en un letargo, ha dicho recientemente Francisco, que ha intensificado el ecumenismo de la Iglesia Católica con los protestantes y con muchos países islámicos con esta idea. Hanno pertanto una responsabilità decisiva nella convivenza tra i popoli. Las religiones tienen una responsabilidad decisiva en la convivencia entre pueblos y el diálogo evita la instrumentalización de las diferencias religiosas con fines políticos. Delle differenze religiose e fini politici. Si puedo añadir algo más, Marina. Claro. Cabe destacar que para millones de personas, sin un Dios, sin una religión, sus vidas se rigen por principios éticos, honestidad, honradez, algo que resulta indigerible para la jerarquía eclesiástica católica. Joan Solés, gracias. Buenas noches. Adela Molina, muchas gracias. A vosotros, buenas noches. Señora Sánchez, gracias por atendernos. A vosotros. Y señor Vera, gracias también. Muchas gracias. Vamos a completar este rato de radio con Juan José Tamayo, teólogo. Buenas noches. Buenas noches. Porque hemos hablado de apostatar en la Iglesia Católica, que es la religión más arraigada en España, pero queríamos preguntarnos qué pasa con otras religiones, como por ejemplo el Islam. Los textos coránicos no permiten ningún tipo de castigo. Hay concretamente 2 textos que dejan muy claramente la idea de la libertad de conciencia y la libertad religiosa, ¿no? Por ejemplo, pues hay un texto que es el 1099-100 que dice: si tu Señor hubiera querido, todos los habitantes de la tierra, absolutamente todos, habrían creído, y vas a ser tú quien fuerce a los hombres a que sean creyentes, siendo así que nadie está para creer si Dios no lo permite, y con una frase clarísima que dice: Dios no se irrita contra los que no creen, sino contra los que no piensan. Pero todavía es más explícito otro texto del Corán cuando dice: no haya coacción en religión. Y muchos de los comentaristas de este texto dicen que es una de las primeras declaraciones de la libertad religiosa. Por tanto, a mi modo de ver, estos textos se compaginan difícilmente o resultan incompatibles con la práctica musulmana, que prohíbe cambiar de religión, que prohíbe apostatar. Por tanto, la apostasía no aparece en ninguno de los textos coránicos. ¿Y en el caso de los protestantes? Bueno, los protestantes no tienen ese problema, porque yo tengo mucha relación con teólogos y teólogas protestantes y hemos hablado muchas veces del tema de la apostasía en el catolicismo y en el protestantismo, en las diferentes iglesias evangélicas. No tienen ese problema, pues porque el protestante o la protestante que decide renunciar a la fe o desvincularse de la práctica religiosa de la comunidad a la que pertenece, lo hace con total libertad y sin necesidad de hacer una profesión solemne de increencia, de ateísmo o de desvinculación con la comunidad cristiana. Que yo creo que además ese es el caso de la mayoría de las personas católicas que deciden desvincularse de la propia religión. No hacen ninguna declaración, salvo en algunos casos muy concretos y además muy justificados de personas católicas que quieren romper públicamente con esa tradición religiosa por el mal comportamiento de los dirigentes o sencillamente pues porque condenan y elaboran discursos de odio sobre las personas LGTBI o sobre el matrimonio igualitario. Entonces, claro, cuando hay obispos que hacen esas proclamaciones de condena tan radical, incluso de personas, de colectivos que tienen el reconocimiento de la propia Constitución y de las leyes, es cuando ellos
expresan de manera pública esa decisión de apostatar. Pues con esta última reflexión nos vamos a quedar porque nos hemos quedado sin tiempo. Juan José Tamayo, teólogo, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a ustedes.